con las acciones entreguistas y sumisas al presidente Trump, la señora Sheinbaum está cometiendo el delito de traición a la patria, porque está realizando actos que dañan la soberanía, la independencia y la integridad de la nación mexicana al someterla a un país extranjero. Pudiera pensarse que es exagerada mi afirmación, porque se supone que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo, según el artículo 39 de la Constitución Federal. Pero esa soberanía que ejerce el pueblo se debe de ejecutar por los representantes de gobierno, en este caso de la señora Corcholata. Y se da el caso que la señora se encuentra bajo el dominio político de Donald Trump. En efecto, no solamente se allana la soberanía de manera territorial, cosa que está sucediendo a diario con los drones, los barcos y aviones de guerra que allanan el territorio nacional, y que la señora Corcholata se hace de la vista gorda porque le tiene miedo a Donald Trump por la imposición de aranceles. La soberanía también se allana por permitir que un gobierno actúe de manera fingida, oculta, haciendo acciones para ejercer el dominio sobre otro país que antes era soberano, como es el caso de México. Y para estar en contexto, me permito exhibir las declaraciones de la Sheinbaum, en donde es interrogada por una reportera que qué opinión le merece la acusación de Donald Trump de que le tiene miedo a los cárteles de las drogas, pero que es una dama, que es una mujer bella y que es una mujer inteligente. Y pues esas afirmaciones son adulaciones fingidas que ocultan la intención real de obtener un beneficio. Pero la señora Sheinbaum no se ve la fealdad que representa. Es una anciana de más de 65 años de edad, está toda arrugada, de embalde los votos que le han practicado en su rostro, que la han hinchado como los sapos en tiempos de lluvias. Y no obstante esa realidad que tiene la señora Sheinbaum, por su carácter narcisista, pues la infló como los sapos, como los batracios, porque lo que quiere es adulaciones y no quiere entender las críticas que sanamente y con todo derecho el pueblo soberano le pide que deje de tener ese entreguismo, ese servilismo al gobierno norteamericano. Y la señora Sheinbaum se va por la tangente y justifica las descalificaciones de Donald Trump, que porque así actúa él, pero que ha habido buenas relaciones y que con la próxima llegada de Marco Rubio, que se va a tener un entendimiento. Lo que efectivamente sucedió, llegó Marco Rubio, pero no hubo ningún acuerdo firmado. Simplemente vino a imponerle el dominio político de Donald Trump, y públicamente pues se movieron las colas de las alabanzas, porque es parte de la estrategia política de Donald Trump, que explota
el egocentrismo de la señora Corcholata, y dice así su declaración. Y bueno, también le quiero preguntar sobre las declaraciones del presidente Trump, que responde sobre las acusaciones de que usted tiene miedo a los cárteles y por eso no acepta la ayuda que le ofrece. Buena relación. Hoy va a haber una muy buena reunión con el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y nos quedamos pues con lo que va a ser el día de hoy. No voy a entrar en el debate. Pero bueno, ha sido reiterado que... Pues sí, pero ya lo he dicho en otras ocasiones, porque no es la primera vez que lo menciona. Respetamos mucho la relación México-Estados Unidos, al presidente Trump, y pues no es verdad esta afirmación que hace, pero nos quedamos con la buena relación. No. Bueno, hay un dicho popular que es aplicable a esa pasividad, a ese entreguismo de la señora Corcholata, que dice: el que calla otorga. Efectivamente, Donald Trump la acusó de que tiene miedo a los carteles del narcotráfico y por eso no actúa. La señora, pues, al quedarse callada en cuanto a esa denuncia, está aceptando que sí les tiene miedo, pero no quiere reñir con Donald Trump porque en primera pues explotó su narcisismo, que el señor Trump es muy asiduo a utilizar las salamerías para de manera oculta adular y obtener los beneficios que quiere. Es decir, atacar a la delincuencia organizada, conseguir peces gordos de la política mexicana como son el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador, Mario Delgado, Ricardo Monreal, Adán Augusto, Rubén Rocha Moya, Américo Villarreal, etcétera, y etcétera. Y la señora Sheinbaum o se hace pendeja o de plano cae en el garlito de que es muy hermosa, de que es una mujer inteligente que ha tenido la amabilidad de cooperar con el gobierno norteamericano, porque eso utiliza a Donald Trump para seguir allanando el territorio nacional. Pero no solamente materialmente se allana la soberanía de la nación, también de manera oculta se utiliza el dominio de un país extranjero como son los norteamericanos para poder políticamente manipular y mandar en un estado que antes era soberano y que ahora se ha convertido en una colonia del gobierno norteamericano sin necesidad de invadir físicamente el territorio nacional. Y me refiero al caso del Mayo Zambada, que para recordar fue detenido por el FBI, la DEA, en territorio mexicano, con la cooperación del hijo del de Chapo Guzmán, y se allanó el territorio nacional. Actualmente se encuentra en Estados Unidos, en donde está sujeto a un convenio como testigo protegido para que suelte la sopa contra el narcopresidente y la misma Corcholata, porque de que recibieron dinero del cartel de Sinaloa es un hecho. Están las investigaciones de la DEA en 2006 y 2018 de cientos de millones de dólares. Y para demostrar que la señora es una entreguista, es una sumisa del gobierno norteamericano,
existe el video en donde la señora implora que le den datos del Mayo Zambada, que fue sustraído del territorio nacional, y todavía tiene la hipocresía, el descaro de pedir cooperación, de que se lo manden al gobierno mexicano. Y esa petición, pues desde luego no va a ser concedida por Donald Trump, y que la señora no lo hace de buena voluntad para defender la soberanía, lo hace para que el Mayo Zambada no siga abriendo el hocico para seguir embarrando en el narco, en los dineros que les entregó el Mayo Zambada, especialmente a los peces gordos como son el narcopresidente y etcétera, y etcétera, y etcétera. Y para comprobar que efectivamente se allanó la soberanía de la nación y que la señora Sheinbaum le importa un bledo, pues simplemente se queja de la actuación del gobierno norteamericano, pero no acepta que fue una invasión a la soberanía, que no le conviene, porque sabe que al rato van a venir hasta por ella, porque está participando en el dinero mal habido del narco, obtenido de tantas muertes que hay de jóvenes norteamericanos por el tráfico de fentanilo que se fabrica en México y que fue negado por el narcopresidente, y que es consecuencia de los apoyos económicos del narco, con la muerte y sufrimiento de seres humanos, y que no tienen empacho en recibirlo para tener el control del gobierno e implantar su cuarta deformación, su cuarta transformación, lo llaman ellos, para convertirse México en un estado comunista. Y dice así. Hablamos de ese tema, de por qué lo planteó el secretario de Seguridad, por qué había aumentado la inseguridad en Sinaloa en particular, por qué aumentaron los delitos. Escuchó, ya no se comentó sobre el tema, pero sí escuchó sobre el tema. También hablamos de algunos objetivos que nosotros queremos que se extraditen de allá para acá, que ya en todo caso pues lo puede informar después el Gabinete de Seguridad. Y eso es lo que hablamos cuando se dice reciprocidad. Nosotros nos interesa casos muy relevantes para México, en donde se pide deportación o extradición, igual que ellos para allá. Y le planteó que Estados Unidos le entregará la información sobre la captura del Mayo. No se llegó a ese tema con ese detalle, pero sí se planteó el tema. Bueno, la señora Sheinbaum, en el cinismo y la hipocresía que la caracteriza, niega que se allane la soberanía de la nación y justifica los actos de atentado al territorio nacional por parte del gobierno norteamericano. Pues es inobjetable que las autoridades norteamericanas, concretamente la DEA, allanaron el territorio nacional, invadiendo la soberanía de México para llevarse al Mayo Zambada. Y la señora se hace la obsesa, se hace la pendeja, que no sabe todavía cómo se lo llevaron, y todavía pide que se lo manden, que porque debe haber un convenio de cooperación. Es decir, que el gobierno norteamericano está ejerciendo un dominio político sobre México para obtener beneficios en favor del gobierno norteamericano, por más que la señora Sheinbaum jure y perjure que lo que hizo Marco Rubio en su venida a México el día de ayer fue celebrar un acuerdo
de cooperación entre ambos países, cuando la realidad es que el señor vino a regañar, a poner un ultimátum a la señora Sheinbaum de que si no actúa van a venir elementos de la DEA y el FBI a México para llevarse presos al narcopresidente y hasta ella misma por ser cómplice, alcahueta de los actos de protección a la delincuencia organizada, especialmente con su política de abrazos y no balazos, y el de recibir subsidios económicos millonarios para seguir sosteniendo su cuarta deformación de México e imponer un sistema comunista. Esa es la realidad de la situación que vive México, de un régimen de gobierno de simulación, de hipocresía, de cinismo, cuando que la realidad es que la señora Sheinbaum está embrocada, está enculimpinada ante el gobierno norteamericano que preside Donald Trump. Muchas gracias.